de PDVSA Crédito. Hace apenas unos días se filtró una carta que volvió a sacudir el chavismo desde adentro. El autor es nada más y nada menos que Tarek El Aissami, uno de los hombres más poderosos que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro. En la carta, escrita presuntamente desde prisión, El Aissami asegura que teme por su vida, denuncia torturas, aislamiento y violaciones al debido proceso mientras enfrenta el juicio por el caso conocido como PDVSA Crip. Y es que este no es cualquier caso de corrupción. Para muchos se trata del mayor desfalco en la historia reciente de PDVSA. Miles de millones de dólares desaparecidos, petróleo vendido sin que entrara el dinero, criptomonedas, empresarios, funcionarios de alto nivel, detenciones masivas y una purga interna que terminó devorando a figuras históricas del chavismo. Pero, ¿qué fue realmente PDVSA Cripto? ¿Cómo comenzó todo? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Y por qué terminó cayendo uno de los hombres más importantes y poderosos del chavismo? ¿Quién es Tarek El Aissami? Para entender el escándalo, primero hay que entender quién era Tarek dentro del chavismo. Durante años fue considerado uno de los hombres más influyentes del poder venezolano. Ocupó cargos estratégicos como ministro del Interior, gobernador de Aragua, vicepresidente de la República y más adelante ministro de Petróleo. Es decir, no era un funcionario cualquiera, era una figura con enorme paso político y acceso a áreas claves del Estado venezolano, relacionadas con seguridad, economía y petróleo. Fuera de Venezuela también era un personaje ampliamente conocido. En 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotráfico internacional, acusaciones que él siempre negó. A pesar de eso, Nicolás Maduro lo mantuvo dentro del círculo de confianza del gobierno y años después lo colocó al frente del Ministerio de Petróleo, justo en uno de los momentos más difíciles para la industria petrolera venezolana. Y aquí es donde esa historia se vuelve todavía más delicada, porque cuando Venezuela enfrentaba las sanciones más fuertes sobre su industria petrolera, Tarek El Aissami quedó manejando precisamente el sector más importante para la economía del país, PDVSA. Entender lo que representa PDVSA para Venezuela. Durante décadas, Petróleos de Venezuela fue prácticamente el corazón económico del país. Venezuela llegó a depender enormemente del petróleo y durante muchos años PDVSA generó la mayor parte de ingresos que entraban al Estado venezolano. Hubo una época en la que PDVSA era considerada una de las petroleras más importantes de América Latina. El petróleo financiaba obras públicas, programas sociales, infraestructura y gran parte del funcionamiento del Estado. Por eso, cualquier escándalo dentro de PDVSA no afecta solo a una empresa, afecta directamente a toda la economía venezolana. Pero con el paso de los años, la producción petrolera empezó a caer por múltiples factores: crisis económica, fuga de talento, corrupción, falta de inversión y posteriormente las sanciones internacionales. Y en medio de esa tormenta aparece el caso PDVSA Cripto. Entre 2019 y 2022, Venezuela enfrentó algunas de las sanciones internacionales más fuertes de su historia reciente, especialmente contra PDVSA. Las restricciones dificultaban enormemente la venta de petróleo venezolano y complicaban los pagos internacionales, ya que muchas operaciones financieras quedaban bloqueadas o vigiladas. En medio de esa situación, según las investigaciones posteriores, comenzó a crearse un sistema alternativo para comercializar crudo usando intermediarios, empresas fachada y operaciones vinculadas al mundo de las criptomonedas. La idea aparentemente era encontrar mecanismos para mover dinero fuera de los controles tradicionales y evitar las limitaciones financieras derivadas de las sanciones. Ahí empieza a tomar protagonismo la SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos de Venezuela, así como figuras cercanas al entorno petrolero y financiero del gobierno. Según las investigaciones oficiales, parte del petróleo venezolano se vendía mediante estos esquemas, pero los pagos nunca ingresaban completamente a las cuentas de PDVSA. En otras palabras, el petróleo salía del país, pero una parte del dinero simplemente desaparecía. Y este fue el corazón del escándalo. Según las investigaciones, Venezuela seguía vendiendo petróleo, pero miles de millones de dólares nunca aparecieron en las cuentas oficiales de PDVSA. ¿Por qué aparecen las criptomonedas? Aquí aparece un elemento clave de toda esta historia. Con las sanciones internacionales, Venezuela tenía enormes dificultades para mover dinero usando bancos tradicionales. Muchas operaciones eran bloqueadas o monitoreadas. Entonces, según las investigaciones, comenzaron a buscar mecanismos alternativos para cobrar parte de las ventas petroleras. Y ahí entran las criptomonedas, porque permitían mover fondos fuera del sistema financiero tradicional, con menos supervisión y mayor opacidad. Por eso, la SUNACRIP se volvió tan importante dentro de esta trama. La Superintendencia Nacional de Criptoactivos pasó a tener un papel estratégico en operaciones que mezclaban petróleo, intermediarios y activos digitales. Según las autoridades venezolanas, precisamente esa falta de controles habría permitido el desvío de miles de millones de dólares. El 17 de marzo de 2023 ocurre algo inesperado. Tarek El Aissami anuncia públicamente su renuncia como ministro de Petróleo y asegura que lo hace para facilitar las investigaciones por corrupción dentro de PDVSA. En ese momento muchos entendieron que algo muy grande estaba ocurriendo dentro
dentro del gobierno venezolano. Pocos días después comenzaron las detenciones, funcionarios de PDVSA, empresarios, jueces, alcaldes y personas vinculadas al sector de criptomonedas empezaron a ser arrestadas como parte de una operación presentada por el gobierno como una gran ofensiva anticorrupción. El fiscal general Tarek William Saab comenzó a anunciar capturas y nuevas fases de investigación casi constantemente. Uno de los primeros detenidos importantes fue José Lit Ramírez, jefe de Sunacrip y una de las figuras clave dentro del sistema de criptoactivos del gobierno venezolano. Pero mientras las detenciones avanzaban, había una pregunta que dominaba toda Venezuela. ¿Dónde estaba Tarek el Aissami? Y mientras caían funcionarios, empresarios y operadores financieros, el hombre más importante del caso simplemente desapareció. Durante meses nadie sabía dónde estaba realmente Tarek el Aissami. En 2026 comenzó una nueva etapa, el juicio. Y fue ahí cuando el caso volvió a explotar mediáticamente. Tarek el Aissami empezó a denunciar públicamente presuntas torturas, aislamiento y abusos durante su detención. Según versiones difundidas recientemente, aseguró haber permanecido largos periodos incomunicado y en condiciones extremadamente severas dentro de prisión. Incluso señaló directamente a funcionarios del sistema judicial y organismos de inteligencia, acusándolos de violaciones al debido proceso. Ahora, con la filtración de esta nueva carta, las acusaciones vuelven a poner en el foco sobre el caso PDVSA Cripto y sobre las tensiones internas dentro del chavismo. ¿Fue solo corrupción? Con el paso del tiempo, el caso PDVSA Cripto dejó de verse únicamente como una investigación de corrupción. Muchos analistas empezaron a interpretarlo también como una fuerte reconfiguración interna dentro del chavismo. Porque la caída de Tarek el Aissami no fue menor. Durante años fue considerado uno de los hombres con más poder dentro del oficialismo venezolano. Tenía influencia política, control institucional y conexiones dentro de áreas estratégicas del Estado. Por eso, cuando desapareció de la escena pública y luego terminó detenido, muchos interpretaron el caso como algo más profundo de un simple escándalo financiero. Y hasta hoy siguen existiendo preguntas sobre cuánto se sabe realmente de todo lo que ocurrió dentro de PDVSA. Hoy, el hombre que alguna vez fue el vicepresidente de Venezuela y uno de los políticos más poderosos del país está preso y denunciando tortura desde una cárcel venezolana. Mientras tanto, el caso PDVSA Cripto sigue dejando preguntas enormes. ¿Cuánto dinero desapareció realmente? ¿Quiénes sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Hasta dónde llega la red? ¿Cuántos nombres importantes todavía faltan por aparecer? Porque más allá del escándalo financiero, PDVSA Cripto terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Una historia de poder, dinero, petróleo y la caída de uno de los hombres más poderosos del chavismo.